¿Cómo es posible que 50 huérfanos, 50 vidas pequeñas y anónimas, desaparezcan de un orfanato cerrado en el corazón de una de las ciudades más vibrantes de Estados Unidos, sin que nadie los vea, los oiga ni siquiera los busque? ¿Cómo se transforma una institución benéfica en una bóveda de secretos tan oscura que ni siquiera una tormenta apocalíptica puede lavar la sangre de sus paredes? Esto no es una leyenda, sino un silencio ensordecedor que resuena desde Nueva Orleans en 1891. Es la historia del orfanato de San Judas, un lugar que prometió salvación y entregó el olvido. Era 1891. Nueva Orleans, la ciudad de la media luna, era una paradoja viviente, una joya bañada por el pantano. En las calles adoquinadas del barrio francés y bajo las majestuosas arcadas del distrito Jardín, el dinero del algodón y el azúcar fluía como el propio Mississippi. La luz de gas iluminaba balcones de hierro forjado donde hombres con trajes de lino y mujeres con vestidos de seda bebían sus cócteles, ajenos al aire denso y húmedo que ascendía del delta. Pero esto era una fachada, una fina capa de prosperidad sobre un abismo de miseria. Lejos de las luces, en los callejones húmedos y los barrios marginales aferrados a los diques, la pobreza era una enfermedad tan endémica como la fiebre amarilla o el cólera que asolaban la ciudad cada verano. La vida humana, especialmente la de un indigente o un huérfano, tenía poco valor. Y era en este mundo de brutales contrastes donde se erigía el orfanato de San Judas. Ubicado en el distrito Jardín, su arquitectura era una imponente mentira. Una fachada de ladrillo rojo, altos ventanales arqueados y una pesada puerta de roble. Para el transeúnte desprevenido, parecía un bastión de caridad cristiana, un santuario, pero, como todo en Nueva Orleans, lo que se veía por fuera no revelaba la oscuridad que acechaba en su interior. Una vez cruzado el umbral, la opulencia del barrio se desvanecía, reemplazada por el olor agrio a leche agria, desinfectante barato y el persistente hedor metálico de la enfermedad. El hospital St. Jude estaba superpoblado. Los niños, en su mayoría abandonados por la epidemia o la pobreza, eran tratados menos como almas y más como mercancía. Y sobre este pequeño reino de miseria reinaba la matrona Eleanor Vance. No era una mujer de gritos ni furia. Su crueldad era más fría, más eficiente. Alta, siempre vestida de negro, con un manojo de llaves de hierro atadas a la cintura, cuyo tintineo era la única señal de su llegada. Su rostro era una máscara de indiferencia. Sus ojos grises calculaban el precio de cada tazón de gachas, el valor de cada pequeña vida. Dirigía St. Jude's con la precisión de un libro de contabilidad y la compasión de una bóveda bancaria. El temor que inspiraba no provenía de su fuerza física, sino de su silencio, de su capacidad para decidir, con un simple gesto, quién comía y quién era olvidado. Los niños no lloraban en su presencia, simplemente dejaban de respirar. Entre los muros desconchados de St. Jude, la vida era una rutina de hambre silenciosa y disciplina severa. Las salas, diseñadas para 20 niños, albergaban el doble, con catres de hierro oxidado tan juntos que los niños podían sentir la respiración febril de los demás por la noche. Las mantas eran tan finas como sudarios, y el invierno, incluso el suave invierno de Luisiana, traía un frío que calaba hasta los huesos. Pero el frío era preferible al verano, cuando el calor y la humedad convertían las salas en auténticos hornos infestados de enfermedades. La disciplina de la matrona Vance era legendaria y brutal. Un susurro después del toque de queda, un trozo de pan robado, una lágrima derramada en el momento menos oportuno. Todo se castigaba con una vara de abedul que mantenía pulida sobre su escritorio, o peor aún, con el confinamiento en la inhabitación del silencio del sótano, un oscuro armario de carbón infestado de ratas. Los niños aprendían a moverse como fantasmas, a no tener deseos ni esperanzas, pero era la enfermedad lo que realmente les aterrorizaba. Una tasa de mortalidad infantil sospechosamente alta se cernía sobre St. Jude como la bruma del pantano. La explicación oficial, registrada en los libros de Vance y aceptada sin cuestionar por el Consejo Municipal, era siempre la misma. Fiebre del pantano, problemas de nacimiento.
Constitución débil. Cuando un niño empezaba a toser, esa tos seca y profunda, no lo llevaban al médico. Lo llevaban a una sala de aislamiento en la parte de atrás y rara vez volvía a verse. Los otros niños lo sabían. Susurraban en las sombras, contando historias de cómo la matrona Vance, y solo ella, cuidaba a los enfermos terminales, y cómo los pequeños cuerpos nunca recibían un entierro digno, sino que desaparecían en la oscuridad de la noche. La fiebre del pantano de Vance parecía extraordinariamente selectiva, llevándose a los débiles, a los callados, a aquellos que no tenían a nadie en el mundo exterior a quien preguntar por ellos. En la tercera semana de septiembre de 1891, el cielo sobre Nueva Orleans comenzó a oscurecerse. No era la oscuridad de la noche, sino un tono enfermizo de verde y gris que oprimía la ciudad, asfixiándola. El barómetro se desplomó. Una tormenta subtropical, nacida en las turbulentas aguas del Golfo, avanzaba directamente hacia la desembocadura del Mississippi. Al caer la noche, la tormenta azotó la ciudad no como lluvia, sino como un acto de guerra. El viento aullaba como un espíritu atormentado, arrancando contraventanas de sus goznes y convirtiendo tejas de pizarra en proyectiles mortales. La lluvia no caía. Era lanzada horizontalmente, sin piedad. Dentro del Hospital St. Jude, el pánico se apoderó de todos. El viejo edificio crujía y gemía como un barco que se desintegra. Los niños pequeños gritaban aterrorizados, sus voces apenas audibles entre el estruendo del trueno y el sonido de los cristales rotos. Las cuidadoras, jóvenes y aterrorizadas, intentaban calmar a los huérfanos, pero la matrona Vance permanecía extrañamente serena. Se la veía patrullando los pasillos, no ofreciendo consuelo, sino cerrando puertas con llave. El tintineo de sus llaves resonaba con un ritmo ominoso contra la furia de los elementos. La tormenta duró toda la noche, un ataque implacable. Al amanecer, un silencio pesado y húmedo se apoderó de Nueva Orleans. La ciudad estaba devastada. Árboles centenarios habían sido arrancados de raíz como malas hierbas. Las calles estaban inundadas de agua marrón y fétida, y los restos de vidas yacían esparcidos por doquier. En St. Jude comenzaron las labores de limpieza. Fue entonces cuando una joven cuidadora, una novicia llamada Sara, que apenas había llegado al orfanato, notó el silencio. No era el silencio del sueño, ni el silencio temeroso de la disciplina de Vance. Era un silencio de vacío. La asignaron a la sala de los niños más pequeños, de 4 a 7 años. Con el corazón latiéndole con fuerza, empujó la pesada puerta de la enfermería y se congeló, vacía, no una ni dos camas, sino todas. 50 cunas, algunas aún con sábanas arrugadas, pero todas vacías. El aire estaba quieto, cargado con el olor a lluvia y algo más. Algo extraño. 50 niños habían desaparecido. La perplejidad inicial pronto se transformó en un terror helado. Sara corrió por los pasillos, su grito resonando en los húmedos pasillos, llamando a la enfermera jefe Vance. El personal restante, unas pocas mujeres exhaustas, se reunió en la sala vacía, mirando con incredulidad. La escena era imposible. La puerta principal de la enfermería estaba intacta, cerrada con llave por fuera, tal como la había encontrado Sara. La puerta trasera, que daba a un pequeño patio amurallado, estaba cerrada con llave por dentro. Las ventanas, altas y estrechas, estaban todas cerradas y con llave por dentro, excepto una. Un cristal, en lo alto, se había roto por la tormenta, probablemente por la rama de un árbol que ahora yacía en el patio. Pero la abertura era demasiado pequeña para que pasara un niño de 7 años, y mucho menos 50, y demasiado alta para alcanzarla sin una escalera. Y aun si lo hubieran logrado, ¿cómo podrían 50 niños pequeños, en completa oscuridad, en medio de un huracán, escalar un muro de ladrillo de 3 metros de altura sin dejar rastro alguno, sin emitir el más mínimo sonido que alertara a los guardias o a los cuidadores del pasillo contiguo? No había señales de forcejeo. No había barro en el suelo,
salvo el que los propios cuidadores habían traído esa mañana. Y lo más escalofriante de todo, sus pertenencias. En un estante, una fila de zapatos pequeños y gastados. Bajo las almohadas, muñecas de trapo sin rostro y un soldadito de plomo sin pintar. Su ropa de repuesto, las pocas posesiones que tenían en este mundo, seguían dobladas en sus pequeños baúles de madera a los pies de cada cama. Los niños no se habían escapado. No se los habían llevado sin más. Se los habían llevado. Era como si la lluvia misma los hubiera disuelto, como si se hubieran evaporado en la noche tormentosa. La matrona Vance tardó horas, preciosas e inexplicables, en avisar a las autoridades. Cuando 2 policías exhaustos, con las botas empapadas por el agua de la inundación, finalmente llegaron a St. Jude, encontraron una escena no de pánico, sino de orden controlado. La matrona Vance los recibió en su impecable despacho y les ofreció café caliente. No estaba histérica, ni siquiera visiblemente preocupada. Parecía irritada por la interrupción. La historia que contó era tan absurda como audaz. Explicó que, en el punto álgido de la tormenta, temiendo por el bienestar de los niños más vulnerables, había aceptado una generosa oferta de varios adinerados patrocinadores y benefactores del orfanato. Supuestamente, estas familias nobles anónimas enviaron sus propios carruajes en medio del peor huracán en una década para rescatar a los niños y llevarlos a hogares temporales seguros en sus mansiones del Garden District. Una evacuación de 50 niños, en plena noche, sin que ningún otro cuidador fuera informado ni participara. La policía, desbordada por una ciudad en ruinas, con saqueos que comenzaban en el barrio francés y cadáveres flotando en el canal, se miró entre sí. La historia era ridícula, era ilógica y era perfecta. Cerraba el caso. 50 huérfanos menos de los que preocuparse para la ciudad. Eran niños sin nombre ni rostro, sin nadie que intercediera por ellos. ¿Quién, en la próspera Nueva Orleans, cuestionaría un acto de caridad tan dramático, incluso imposible? La matrona Vance tenía los libros para probarlo. Señaló con el dedo un registro recién escrito de adopciones temporales. La policía cerró sus cuadernos. El caso se registró como un acto de filantropía de emergencia. Públicamente, la ciudad de Nueva Orleans aceptó la explicación sin dudarlo. El misterio se resolvió incluso antes de haber sido investigado, pero una persona no lo aceptaría. Sarah, la nueva cuidadora. Era joven, viuda de un estibador que había muerto de fiebre el año anterior, y había buscado trabajo en St. Jude no por caridad, sino por una necesidad desesperada de refugio. No era cínica, pero tampoco ingenua. Y, lo que más preocupaba a la matrona Vance, tenía un vínculo afectivo. Había un niño en la sala de desaparecidos. Thomas, un niño de 5 años con ojos grandes y asustados y una tos persistente que la inquietaba. 2 noches antes, le había llevado a escondidas una galleta. Le había prometido enseñarle el abecedario. La idea de que una familia adinerada hubiera desafiado una tormenta apocalíptica precisamente para rescatar al pequeño y enfermo Thomas era más que absurda. Era un insulto a su inteligencia y a su creciente dolor. La explicación de Vance no tenía sentido. ¿Por qué estaban hechas las camas? ¿Por qué seguía allí la ropa de Thomas? ¿Y por qué, por Dios, la matrona Vance parecía tan aliviada? La duda de Sarah se convirtió en una obsesión silenciosa y aterradora. Sabía que preguntar abiertamente significaría perder su trabajo y su refugio. Así que comenzó a investigar en secreto. Empezó con los archivos. La oficina de Vance era su santuario, cerrada con 7 llaves. Pero Sarah observaba. Aprendió la rutina de Vance. Una noche, mientras la matrona estaba en una reunión, algo inusual, con el consejo municipal, Sarah usó una horquilla y sus nervios a flor de piel para abrir la cerradura. Fue directamente al archivador. Hojeó los libros de contabilidad, buscando los nombres de los niños de la sala desaparecida. Thomas, Mary, Joseph, Peter. Pasó la página.
Y no encontró nada. No solo faltaban los nombres. Páginas enteras, las páginas que deberían haber contenido los registros de nacimiento, ingreso y médicos de esos 50 niños, habían sido retiradas, no arrancadas, sino cortadas con la precisión de un bisturí. Alguien no solo había retirado a los niños, había retirado cualquier prueba de que alguna vez hubieran existido. A Sara se le heló la sangre. Esto no era adopción. Era borrado. El miedo debería haber hecho retroceder a Sara, pero la imagen del rostro de Thomas la impulsó hacia adelante. Empezó a oír de verdad, los susurros de los niños mayores, los de entre 8 y 12 años, demasiado mayores para ser deseables, pero demasiado jóvenes para no tener miedo. Evitaban su mirada, pero cuando les ofrecía un trozo de pan extra por la noche, hablaban. Hablaban del ala de las donaciones. Era una parte del sótano, debajo del ala oeste, que permanecía siempre cerrada con llave. La matrona Vance siempre decía que allí guardaban las mantas y la comida donadas, pero ninguno de los niños había visto jamás nada entrar ni salir de allí, excepto por la noche. Los niños mayores, cuyos dormitorios daban al patio de servicio, contaban historias aterradoras. Hablaban de carruajes sin identificación, negros y cerrados, que llegaban mucho después de medianoche, generalmente en las noches más oscuras. Hablaban de hombres que no eran ni sacerdotes ni benefactores. Hombres altos con trajes oscuros, que llevaban maletines de cuero negro. La propia matrona Vance los recibió en la puerta lateral y desaparecieron con ella hacia el ala de la fundación. Los niños los llamaban médicos nocturnos. Y lo peor de todo, a veces, cuando una de las niñas más pequeñas se enfermaba gravemente, con la fiebre del pantano de Vance, no la llevaban a la enfermería habitual. La matrona Vance la llevaba, a menudo llorando en silencio, al ala de la fundación. Y allí estaban esos hombres, los médicos nocturnos, para recibirla. Sara sabía lo que tenía que hacer. Robó el juego de llaves de repuesto de la oficina de Vance, un acto de valentía nacido de la desesperación. Esperó hasta las 3 de la madrugada, el momento más oscuro y silencioso de la noche. El orfanato estaba en silencio, salvo por el lejano tic-tac de un reloj y el ocasional chillido de ratas en las paredes. Bajó las escaleras del sótano, con el corazón latiéndole con fuerza. El aire se volvió más frío y denso. Llegó a la puerta del ala de donaciones. Era de madera gruesa y maciza, con una cerradura de hierro. Probando llave tras llave, con las manos temblando tanto que apenas lograba girar la cerradura, finalmente oyó el satisfactorio y pesado clic. Empujó la puerta. El ala no estaba vacía. Al menos, no había pruebas. La luz de su lámpara de queroseno rasgó la oscuridad y reveló un horror inimaginable. No era un almacén, era un laboratorio médico improvisado. El olor a químicos, ácido carbólico, éter y un dulce aroma metálico a sangre vieja, la golpeó, provocándole arcadas. En el centro había 3 mesas de operaciones de metal, manchadas y rayadas, con canales de drenaje que conducían a un asqueroso desagüe en el suelo. En un estante contra la pared no había mantas, sino hileras e hileras de frascos de vidrio ámbar, algunos con líquidos extraños, otros con etiquetas manuscritas en latín. Había jeringas de vidrio y agujas de metal. En una esquina, una pila de delantales pequeños y manchados, pero la macabra pista, la prueba de que no estaba perdiendo la cordura, estaba sobre un escritorio. Un libro de registro, olvidado en la prisa. No era el registro del orfanato. Era un libro de contabilidad. En una página, una lista de nombres. El primer nombre que vio fue Thomas. Debajo, Mary. Joseph. Los 50. Junto a cada nombre, una fecha. Y junto a la fecha, una cantidad de dinero. Y una firma de recibo junto al nombre de la matrona Vance. En la portada del libro, grabado en oro, Instituto de Investigación Médica Tropical de Nueva Orleans. En aquel sótano húmedo y fétido, la impactante verdad cayó sobre Sara como una lápida.
La imagen se formó en su mente, nítida y terriblemente clara. Los 50 niños no eran adoptados, no eran rescatados, eran vendidos. La matrona Eleanor Vance, la guardiana a cargo de sus vidas, los había traficado como si fueran ganado. Y el comprador era este instituto, estos médicos nocturnos. Nueva Orleans, en 1891, vivía bajo el terror constante de la fiebre amarilla, la malaria y las enfermedades tropicales que mataban a miles. Había una carrera desesperada y una fortuna inimaginable para quien descubriera una vacuna o una cura. Y para probar estas vacunas experimentales, estos sueros peligrosos, necesitaban conejillos de indias. Conejillos de indias humanos. Conejillos de indias que nadie buscaría. Conejillos de indias que ya figuraban oficialmente como enfermos, débiles, con fiebre de los pantanos. Los niños de San Judas eran la fuente perfecta. Vance los entregó, uno por uno, a este laboratorio secreto de horrores. Los médicos llevaron a cabo sus crueles e ilegales experimentos, registrando los resultados en sus libros manchados, mientras los niños sucumbían, uno a uno, no a la fiebre de los pantanos, sino al veneno de la ciencia inhumana. La sala de los niños más pequeños estaba siendo vaciada sistemáticamente. Y entonces, la tormenta. No fue la causa de la desaparición. Fue la tapadera perfecta. Quizás un experimento había salido terriblemente mal. Quizás el grupo de 50 niños había muerto a la vez. Una epidemia de fracaso experimental. Con 50 cadáveres que ocultar, el caos de la tormenta fue una bendición para Vance y sus socios. Mientras la ciudad se estremecía de miedo ante el viento y la lluvia, tuvieron toda la noche para limpiar la sala, retirar los cuerpos, lavar las mesas, quemar los registros incriminatorios. La historia de los benefactores fue la brillante mentira que selló la tumba de 50 niños inocentes. Aferrada al libro de registro, la única prueba que quedaba, Sarah salió corriendo del sótano. No se detuvo en su habitación. Salió corriendo del orfanato, hacia las calles inundadas y llenas de escombros de Nueva Orleans. Corrió a la comisaría más cercana, con el libro escondido bajo su chal. Entró furiosa, gritando sobre asesinatos y niños desaparecidos. El sargento de noche, exhausto, la descartó inicialmente como una histérica desquiciada. Pero entonces vio el libro. Vio el nombre del instituto médico. Su expresión cambió. El aburrimiento dio paso al miedo. Le dijo a Sarah que esperara, que llamaría al capitán. Pero no fue el capitán quien llegó. Media hora después, un hombre con un traje caro, con olor a puros y whisky, entró en la comisaría. No era policía. Se presentó como abogado que representaba los intereses de la ciudad. Escuchó la historia de Sarah con una paciencia paternal y aterradora. Cuando terminó, le quitó el libro de registro de las manos. Lo hojeó. Entonces, con la calma de un profesor, le explicó que el Instituto de Investigación Médica Tropical era el mayor orgullo de Nueva Orleans. Estaba financiado por los hombres más ricos y poderosos de la ciudad, los mismos que controlaban los bancos, las navieras y a los políticos. Le explicó lo trágico que sería que una joven viuda, sin duda afectada por la reciente tormenta, comenzara a difundir historias tan fantásticas. Mencionó el manicomio de la ciudad, un lugar para mentes perturbadas. Le preguntó si tenía familia. Sarah lo entendió. Estaba firmando su propia sentencia de muerte o su propio internamiento. Se estremeció. El hombre sonrió, guardó el libro en su maletín y le dijo al sargento que todo había sido un terrible malentendido. Sarah fue despedida. Huyó de la comisaría. Esa misma mañana, empeñó lo único de valor que le quedaba, un medallón de su difunto esposo, y compró un billete de tren hacia el norte, a cualquier lugar fuera del alcance de esos hombres. Desapareció, llevándose consigo solo el trauma y el rostro fantasmal de Thomas. El caso se cerró oficialmente. El orfanato de San Judas siguió funcionando durante otra década, bajo la eficiente administración de la directora Vance.
Nadie rindió cuentas. Los 50 niños, oficialmente adoptados por familias amorosas, desaparecieron de los registros y de la memoria, convirtiéndose en el misterio del orfanato de San Judas. Un legado oscuro, susurrado como una historia de fantasmas, sobre la noche en que la tormenta se llevó a los niños y cómo el silencio del pueblo fue la mayor complicidad de todas. Si te ha conmovido esta historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta abajo qué te ha gustado más. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte este vídeo con alguien que necesite una historia inspiradora. Hasta la próxima.